mi intervención en el asunto, yo creo que el inicio de todo está en los lectores y en el pueblo español. Es decir, el pueblo español, bueno, el pueblo español lector, tenía un lío muy grande con la guerra civil porque no cuadraban las cosas, no estaba bien contado ese asunto de la guerra. Es decir, lo de las dos Españas era complicado, es decir, porque, en fin, yo en algún momento dije aquello de que los que ganaron la guerra perdieron los manuales de literatura, pero había excepciones en esa regla. Uno de ellos era Chávez, luego vendrían más, Castillejo, Morla Lynch, Campoamor, de gente que perdió la guerra y perdió los manuales de literatura al mismo tiempo. Es decir, que venían a complicar un poco la cosa. Cuando digamos, se descubre el prólogo famoso de A Sangre y Fuego de Chávez, yo creo que el pueblo lector español empieza a entender que las cosas ocurrieron no como se las contaron o como nos las contaron, sino que había otras personas que no aceptaban el statu quo que en principio se pintó durante la República, tampoco la historia que vino después, y inmediatamente yo creo que en muy poco tiempo el interés por Chávez fue enorme en todos los aspectos. Primero fue el libro de A Sangre y Fuego, pero inmediatamente se empiezan a descubrir todos y cada uno de sus libros, y todos y cada uno, por una razón o por otra, causan una enorme sorpresa y una enorme admiración, porque Chávez es un escritor, en fin, de la estirpe barogiana, es decir, escribe sencillo, escribe claro, tiene muchísima garra, es periodista, pero al mismo tiempo no renuncia a su tarea de escritor. Es decir, él quiere ser un escritor, pero no renuncia al periodismo. En el periodismo alcanza el reconocimiento mayor, e inmediatamente cuando termina la guerra lo pierde absolutamente, porque tanto los periodistas de un bando como de otro lo denigran de una manera salvaje. Yo recuerdo, por citar algunos, yo creo que en la última edición de Las Armas y las Letras pongo las denostaciones de Izcaray o de Ruano como de una u otra parte, y son inapelables. Es decir, lo consideran pues un vendido, un sinvergüenza, un mal hablado. Incluso pasados 30 años de aquello, yo este verano leyendo una novela que yo creo que no había leído, de cuando estallaron los volcanes de Izcaray, se pasa toda la novela, porque no tiene otra cosa que decir, denigrando a Chávez como un hombre mal hablado, ¿no? Es decir, que el acento lo pone en sus denuestos, en sus tacos, en sus groserías, etc. Bueno, en la investigación esta, que se extiende a todo Chávez, es decir, a todas las obras de Chávez, alcanza, que es el objeto de este libro, por eso es Yolanda la que tendrá que contar, alcanza una investigación post-guerra civil, que es un periodo desde que se va de España en el año 36 hasta que muere en el 44, realmente muy vacío, no se conoce nada. Es curioso porque Chávez es una persona que, al igual que otros artistas de la época, pienso en directores de cine o pienso en fotógrafos, si ustedes ven en los carteles de cine el nombre de los directores al lado de las actrices, es prácticamente diminuto. Si ven en una obra de fotografía de un escritor, normalmente el fotógrafo ni aparece. Bueno, en la historia de la literatura los periodistas directamente no aparecían, y ellos mismos incluso como que se encargan de borrar las pistas que podrían llevar a su vida, porque consideran que su vida no es importante, que lo importante es la vida de los otros, la vida de los que son más novelables o que encuentran que son más paradigmáticas del tiempo que están viviendo. Son conscientes, Chávez desde luego es consciente de que el siglo XX es el siglo más convulso de la historia, es consciente de los totalitarismos, tanto del fascismo como del sovietismo, del comunismo, y él se va a Francia, pero claro, él, que era un hombre que había vivido muy bien con el periodismo, había sido, yo creo que bueno, tú lo dices, me parece en el libro, el periodista mejor pagado de España. Es decir, un hombre que había ganado mucho dinero y por tanto estaba acostumbrado
a vivir bien. Sus hijas estudiaban en Inglaterra, él veraneaba en el norte, es decir, tenía una buena casa en Madrid, y por tanto, cuando la guerra civil interrumpe todo esto, él va a Francia primero, luego va a Inglaterra, y necesita primero seguir alimentando o mantener en lo posible es decir, el bienestar que tenían hasta ese momento, mandando dinero a casa, pero sobre todo necesita mantener es decir, mantener profesionalmente el estatus que había conseguido hasta ese momento. Y esta es la parte que estaba muy hueca, porque eran 4 años y prácticamente solamente 2 libros publicados, A Sangre y Fuego y la derrota de Francia, ¿no? La caída de Francia. Bueno, la pregunta obvia, que es la que se hace Yolanda, que es la que se hizo también a Abelardo, pero Abelardo sigue investigando, buscando en periódicos de la época, de qué vivió Chávez durante los años que estuvo en París y de qué vivió en los años que estaba en Londres, y al mismo tiempo construir la historia. Bueno, y ahí entramos en el libro este realmente apasionante. Yolanda es muy seria, es filóloga, con eso está dicho todo, y de una manera muy minuciosa va siguiendo los pasos no fáciles. Yo agradezco muchísimo que en la investigación aquello que no sabe no se lo inventa, que es en parte una de las cosas, o por lo menos que yo he visto así más endebles de María Isabel Cintas, la biógrafa, que es una periodista de esos que le gustan mucho los relatos reales, es decir, que son todos mentiras. Entonces, bueno, yo, sin restarle méritos, es decir, porque ella, por ejemplo, descubrió la tumba de Chávez en Londres y ha hecho otras cosas de mérito. Pero el problema que tiene que es que en aquellos pasajes donde no encuentra materia para cerrar el asunto, se lo inventa. Yo creo que tú lo que has hecho es lo que hacen los arqueólogos cuando encuentran de una vasija, por ejemplo, romana o fenicia, unos fragmentos, cuando componen una urna griega, cuando componen esa urna, todos aquellos fragmentos que faltan los sustituyen con una especie de materia neutra o de pasta neutra, pero no se dedican a pintar encima imaginando, pongo por caso, la escena erótica, ¿no? Pues imagínense que hay un triclinio, un señor, una señora, y falta la parte interesante del asunto, y en ese fragmento, en fin, se le va la imaginación y aparece lo que no estaba escrito. Bueno, eso es un poco lo que hace María Isabel Cinta, un poco de pornografía histórica, pero que no hay que tenerla en cuenta porque tiene, como digo, otras virtudes. Tú tampoco te ha costado bastante descubrirlas por lo que veo en el libro, pero bueno, la primera pregunta que te hago es y que cuentes cómo se te ocurre una cosa, por otro lado, lógica, hasta que tú has llegado. No tan lógica porque eres la primera que lo ha hecho de una manera sistemática. ¿Cómo se te ocurre estudiar, investigar algo, por otro lado, que es tan difícil de reconstruir como es la estancia de Chávez en París y la huida de Chávez, muy novelada por él, de París a Londres? Y preguntarte si esto entra dentro del marco mental de Chávez, que pensaba que los hechos ante todo, ¿no? Avant toute chose, los hechos. Bueno, pues Chávez también ficciona. ¿Y por qué crees que ficciona? Si es un problema político, como tú insinúas ahí, es decir, de despistar, etc. En fin, que como decía, yo creo que el interés lo tiene Yolanda para explicar esto, y luego toda la parte de Londres, que la parte de Londres es muy importante. No ha aparecido ninguna de las maletas con los manuscritos de Londres, tenía una secretaria, en fin, esa indagación está todavía por hacer, ¿no? Pero en fin, y preguntarte también si piensas seguir en esto. Sé que has descubierto, que es muy importante, 350 artículos inéditos de Chávez en un periódico brasileño. Abelardo ha descubierto también otros 400 que se van a sumar. Seguramente el año que viene, que es el centenario ya de su muerte, digamos, romperá
la presa de todos estos artículos y empezarán a salir. En fin, son muchas cosas, pero seguro que tú lo encarrilas mejor. Bueno, son muchas cosas, sí. En primer lugar, muchísimas gracias por acudir a escuchar hablar de Chávez por enésima vez. Es un libro con muchos datos. Yo agradezco a Andrés que esté aquí conversando conmigo, porque normalmente algo que a mí me impulsó a llevar a cabo la investigación sobre Chávez tiene que ver con algo que detesto en la investigación, y es replicar citas sin contrastar. Algo que hacen los estudiantes de grado y algunos de posgrado es el llamado citado en, y con eso se dan por satisfechos. Y ese es el comienzo de todos los males, porque cuando nos fiamos de alguien, número uno, nos estamos fiando del recorte que ha hecho ya de una fuente previa, con lo cual lo que está citando quizás ya esté manipulado, no conscientemente, sino inconscientemente, porque está recortado, ya está pasado por el filtro de otra persona. Claro, era inevitable. Yo llevo estudiando el periodo de entreguerras y guerra británico desde el año 97. Escribí mi tesis doctoral sobre también un personaje potente, que es Wyndham Lewis, que es un vanguardista británico. Y viví en Inglaterra mucho tiempo y rastreé muchos archivos, y cuando empecé a traducir a Chávez fue cuando me di cuenta de que muchos datos no casaban. Es decir, si alguien que vive en este barrio toda su vida le cuentan de repente que, pues por ejemplo eso, llegué a Madrid, alquilé un piso aquí y al día siguiente empecé a trabajar. Todo el mundo diría, eso no es posible, porque encontrar un piso es muy complicado. En Madrid no llega uno a una ciudad y de repente ya tiene un local, ya tiene un lugar de trabajo en el que trabajar, ya tiene los contactos, ni siquiera habla la lengua. Ahí hay datos que por fuerza, a mí lo que me sorprende es que no lo haya hecho alguien antes. Y eso solo dice algo malo acerca de nosotros, y es nuestra conformidad con lo que leemos. Nos creemos lo que leemos muchas veces, lo damos por válido. Leemos una biografía, bueno, esa persona es la persona que ha hecho la biografía de este autor. Bueno, sí, yo tenía un profesor que nos decía, nada de lo que yo os diga os lo debéis creer. Poner en duda absolutamente todo lo que os digo. Incluso si vais a un libro y lo encontráis ahí, tendréis que buscar 4 libros de distintas fuentes e incluso lenguas. Porque al final, la mentira corre muy rápido. Y lo que nos encontramos son datos que son falsos y que son meras conjeturas. A veces pues surgidas de un testimonio oral. Bueno, alguien va a Londres, conoce a alguien que conoció a alguien, pero bueno, esto es como todo. Un testimonio oral tiene la validez que tiene el testimonio de tu vecino. Podrá decir de ti lo que él o ella cree que tú has hecho en la vida, pero eso no es un testimonio de investigación. Entonces, a partir de ahí, la parte de la huida es quizás la más, vamos a decir, cinematográfica, porque yo creo que se podría rodar de una manera bastante convincente, pero a mí la parte fuerte del libro y la razón por la que, en fin, incluí los cerca de 500 artículos tiene que ver con las agencias. Las agencias estaban muy mal contadas. Aparecía gente como director de agencias que no eran directores de esas agencias, aparecían personajes que estaban ahí por si surgían encargos de traducción. Eso no funciona así. Los traductores sabemos lo difícil que ha sido el siglo XX para la traducción. Cansí nos hablaba de la traducción como asunto alimenticio, como encargo alimenticio, y sabemos que eso no podía ser así. Entonces, inevitablemente faltaban eslabones muy importantes, y efectivamente creo que la imagen de la vasija es maravillosa porque... Yo, Yolanda, quería preguntar, cuando habla Yolanda de agencias, son las agencias que funda Chávez en Londres, que estaban muy mal estudiadas, pero claro, la pregunta que yo te hago, que en el libro yo creo que es bastante, no se puede responder, es: Chávez no domina la lengua,
Chávez escribe mucho, por tanto alguien le traduce. Tú das 2 o 3 nombres de gente que le traduce y se supone que les paga, obviamente, porque en fin, es un trabajo muy bueno y que él escribe probablemente 2 o 3 artículos semanales, o sea que Al día. perdón, al día, o sea que es una enormidad, ¿no? Bueno, ¿tú crees que llegará, o sea, que se podrá adivinar un poco, reconstruir toda esa parte misteriosa de Chávez, del trabajo diario, de con quién lo hizo, tal, o simplemente es una conjetura sin más? En mi caso no es ninguna conjetura, Sí. o sea, yo tengo el horario de entrada Sí. y de salida de esos trabajadores en la agencia en la que trabajaban y Chávez estaba ahí. Es decir, para mí no es decir, él empieza a trabajar, él llega con la gente de la agencia de prensa y publicidad Abbas, que es una agencia en París que luego desaparece con la llegada de los alemanes, se cierra la división de publicidad, se queda la división de prensa que por supuesto asume el bando contrario y la gente que está en Londres, Brett, que hablo de él, asume el control de una nueva agencia que se llamará AFI. Y esa gente que va en el barco trabaja toda para AFI. Y toda esa gente se les cita en un edificio que es el edificio de la Universidad de Londres y se les distribuye. Y hay varios testimonios, yo cito algunos, porque tampoco... El libro es complicado porque, curiosamente, decir una mentira es fácil, pero decir una verdad que contradice una mentira es muy difícil. Porque llevamos 30 años repitiendo los mismos datos falsos. Y de repente yo he tenido que oír que lo que aporta el libro no está demostrado. Cuando yo doy cada uno de los detalles y fuentes, porque ese es otro dato que me llamó la atención. Cuando se nos decía, Chávez decía que era un periodista de andar y contar. Vale, dime dónde. ¿Dónde se decía eso? Porque esas son las preguntas que yo me hago. Yo cuando leo algo y me dicen, él decía que, yo digo, ¿dónde lo decía? Es lo mínimo que yo, como lectora, pido a alguien que me dé. No. Otra cosa sería una edición comercial donde sobran las notas, sobran las... Pero si tú estás haciendo un trabajo de largo recorrido, que te va a colocar en el lugar de ser la persona especialista en un determinado autor, lo mínimo que puedes darle al lector son las pistas. Y aquí yo entiendo que, porque al final tú no escribes, a mí la gente que dice yo escribo para mí, y eso está muy bien, pero si tú publicas, tú escribes también para los lectores. Y tú debes ayudar a los lectores a que sigan ese camino que tú has iniciado. Es decir, para mí este libro es una puerta, pero no cerrada, una puerta, un puente a más cosas que vendrán. Es decir, sería absurdo publicar un libro para decir, mira cuánto sé de Chávez. No, es, mira cuántas cosas no eran correctas, mira dónde están las referencias y si te interesa, aquí hay más. Porque todo eso no estaba. Y a mí me ha costado esa frase que tanto le gustaba a Churchill de sangre, sudor y lágrimas. Muchas veces llegar a un dato, porque los datos tú decías, no puede ser que este dato directamente es falso. Y eso produce un asombro en quien lo lee, porque dice, ¿cuánta gente ha estado leyendo este tipo de cosas, las ha creído, las ha citado en su trabajo académico? Que esa es la primera alarma. Cuando mis compañeros del ámbito académico replican información falsa, porque está en una biografía autorizada, porque está en un estudio autorizado. Eso es muy peligroso para la ciencia. Yo siempre pongo la analogía con las vacunas. Si esto fueran vacunas, habríamos muerto todos. Lo que sí es curioso porque en las ciencias humanas nos tomamos como, bueno, todo el mundo puede escribir un libro. No, todo el mundo puede publicarlo. Pero iniciar una senda de investigación sólida, ese es otro capítulo. Y yo creo que la necesidad del libro es esa. Para mí, sinceramente, me lo planteé como un reto. Vamos a ver cuántas cosas podemos documentar. Esta pregunta que me hacía sobre por qué Chávez da ese
ese paso de Calais a Dover en lugar de contar el trayecto real que él hizo junto a sus compañeros? Bueno, pues porque se tiene que proteger, porque tiene que proteger a la gente que lo está poniendo a salvo, porque a veces cuando se escribe con valor didáctico, dar referentes más cercanos es mucho más fácil para el lector. Hay una cantidad de razones. ¿Por qué en un artículo dice que Londres, que la gente está bien con los bombardeos, y en otro dice nos han tirado 3 edificios? Porque hay un afán didáctico o probando aliado, y en otro hay un reportaje de Chávez donde se puede permitir mayor libertad. Hay una pregunta que cuando yo leí el libro que me resultaba muy difícil, es decir, cuando, ver la vida cotidiana, tú creo que incluso lo dices, bueno, sale a tal hora, recorre tales metros, entra en, vamos, tales distancias, llega allí, come, etc. Bueno, la pregunta que te hago es, en relación al resto de periodistas franceses, sobre todo ingleses de las agencias, tú aventuras también un poco digamos, el prestigio que tiene Chávez, ¿no? O sea, entre el medio. Pero, ¿tú crees realmente que es posible todavía, no siendo un gran periodista para los ingleses, es un periodista más que llega allí, ¿tú crees que esto te puede permitir seguir avanzando en la investigación personal de Chávez en Inglaterra, o eso está completamente cerrado? Chávez es un periodista especial entre la gente que llega a Inglaterra, porque el plan que traza el Ministerio de Información, que es el que de alguna manera segmenta a los exiliados que les van llegando, y en esto los británicos son muy parecidos a los alemanes, en un afán de clasificación y taxonomía, todo el mundo recibe una etiqueta, un lugar, una ocupación. Chávez es distinto porque entre los españoles es de los que llega más tarde, Barea ya está allí, otros tienen algún tipo de dominio del inglés y se pueden colocar en el caso de Cernuda, que siempre se ha citado bueno, como junto a Chávez, cuando en realidad Cernuda y Chávez tuvieron muy poco contacto. Entonces Chávez es especial porque es de los pocos que habla de Franco abiertamente, que habla de ciertos temas políticos abiertamente, y eso a Churchill le interesa. Para mí, cuando estuve en los archivos personales de Churchill, vi que el único artículo de un escritor español o periodista español que tenía Churchill era el de Chávez. Y si tú vas al material personal de un primer ministro y solo encuentras allí ese artículo que ha perdurado durante décadas, te está indicando algo. Otra cosa es qué puede aparecer, porque bueno, tú lo sabes mejor que yo que vas al rastro, qué puede aparecer de repente. Eso ha pasado muchísimo en Inglaterra. Gente que iba a una montaña de basura y encontraba un manuscrito. ¿Qué puede aparecer en un mercadillo, en un archivo? No lo sabemos. Si sabemos de la vida personal, dónde vivía, por qué vivía allí, el camino que hacía, la hora a la que entraba, con quién trabajaba, quién le pagaba, dónde publicaba. Yo creo, a mí me ha costado mucho trabajo poner todo esto en... Sí, era un poco como para la gente que haya visto The Wire, era una pared entera, porque hay muchos secundarios que de repente son principales, y claro, la primera vez que tirando aparecen colaboraciones seguidas todos los días, eso te da un vuelco, porque deja de ser una anécdota y empieza a ser el indicio de que hay una relación laboral. ¿Y tú has seguido las pistas, por ejemplo, de Rafael? O sea, expurgado todo lo que podía venir por Rafael Martínez Nadal, por don José Castillejo, que también colaboraba en la radio, en la BBC también, y eso está completamente ya por ti. La parte, yo tengo que decir que la parte de los profesores universitarios la deja un poco de lado. No sé si yo misma, siendo profesora universitaria, he dicho vamos a dejar esto. Hay mucho material. Sí que he rastreado, por ejemplo, la parte que le gusta mucho a los periodistas, lo del espionaje, ¿no? Que siempre me lo preguntan. La parte del espionaje sí que la he rastreado día a día.
y no aparecen profesores universitarios. Sin embargo, Chávez sí aparece. Y Luis Calvo sí aparece. Ahí también es muy interesante. ¿Puede aparecer algo más? Puede aparecer algún archivo más porque no están desclasificados todavía. De hecho, los archivos de la familia Portillo no se pueden ver. Están prohibidos. Portillo es el que le han acusado siempre de que se inventó toda la conversación, todo el episodio de Salamanca de Unamuno, de venceréis pero no convenceréis. Siempre se dijo que había sido una ficcionalización del acto, que realmente no es tanto, porque luego hay otro, en este caso hay otro testimonio de Grangel que sí que estaba y difiere bastante poco, ¿no? Pero la pregunta que yo te hacía era, porque la reconstrucción del Chávez periodista tú la has hecho muy bien, pero la reconstrucción del Chávez persona siempre era complicada, porque también la de España es bastante misteriosa. Incluso, bueno, hemos conocido a su hija y conocemos a su nieto. Pues realmente yo creo que sabían poco de Chávez. Y era su hija, ¿no? O sea, es decir, que al final, a veces yo les he oído incluso a Anthony contar cosas que de una manera parecida a lo que tú dices, a lo que ha leído de su propio abuelo. Es decir, que asume como relato familiar lo que no es más que un relato literario, ¿no? Eso es un poco la dificultad que yo veo con Chávez, es decir, que él habla poco y luego los que podían hablar más repiten cosas que no son exactamente suyas, ¿no? Creo, ¿no? Que es un poco... Sí, bueno, hay que pensar que la vida de Chávez en Londres es fundamentalmente trabajo. Para escribir tantísimo, y además él se lo dice a la familia en cartas. Sí, pero es que el día es muy largo, ¿eh? Bueno, si... O sea, sí, el día es muy largo. Tienes internet, los años, es más fácil. Los años son muchos, es decir, son casi 5 años. Bueno, menos, claro, es decir, la soledad es muy grande, él está solo allí, en fin, es que hay muchos huecos. O sea, tú puedes estar trabajando, escribiendo 3 artículos al día, pero, en fin, eso es a lo que yo me refiero. Es decir, que no hay modo, ni siquiera en los artículos que tú has visto, en los artículos que escribe, ninguno lo bastante personal para obtener datos personales de esos artículos. Son muchos artículos, tú dices 500, te he dicho antes 350. Es que Abelardo no sé cuántos tiene también. Pues más o menos. Sí, más o menos. O sea, entonces, en esos artículos no desliza nunca datos personales que puedas tú, digamos, como la vasija, ir construyendo, ¿no? Sí, sí que los desliza, porque, por ejemplo, algunos de los artículos que lo comento en el libro, cuando ya los alemanes se están acercando y la gente pasa un poco como con el confinamiento, sale a comprar café y a comprar muchas cosas por miedo a que les vaya a pasar algo, y entonces se produce lo del papel higiénico que pasó, y entonces él cuenta por qué compran tanto café y está todo el mundo con un arsenal en su casa, o cuando sale de trabajar en Londres dice la ciudad es tal, y hay una parte en la que está hablando del tráfico y es casi un comentario funesto porque luego él tiene un accidente de tráfico. Es decir, sí que cuenta cosas... No, digo personales. Bueno, son personales. Bueno, Hombre, no es un diario, Andrés, pero... Sí, eso es personal, pues bueno, me salgo y está lloviendo. Hombre, sí, es personal, pero eso es parte meteorológico, ¿no? Pero no, yo me refiero a cosas, digamos, a preocupaciones o visiones realmente, no digo íntimas, pero sí como mínimo privadas, ¿no? Es decir, de visiones privadas del asunto, es decir, personales en el mejor sentido. Esto no tiene remedio, mi vida aquí es así, yo estoy deseando volver a España, en fin, de ese tipo de confesiones, de ese tipo, que a veces hay escritores, pues les alarra y aunque no sepas nada de Larra, en fin, puedes terminar haciendo una biografía de Larra solo por los artículos, o sea, y ya no digo de otras gentes como Umbral o gente así, que solo hablaban de sí mismos, ¿no?
Claro, pero la situación aquí me parece muy bien traído el tema de la familia, porque pensaba, ¿cómo van a saber cosas si no estaban allí? Algunos nunca lo conocieron, otros no estaban allí directamente. Es como si a mis padres les preguntan cómo era mi vida en Londres cuando yo vivía allí, me llevé varios años. Pues no lo saben. Sabrán lo que yo les contaba, pero ellos no saben cómo era mi vida, ni cómo iba yo a trabajar, ni qué sentía, ni nada. La diferencia entre alguien que se va y está allí y Chávez es que Chávez está exiliado y le está pagando el ministerio. Entonces, si tú estás trabajando para el gobierno, tampoco es que puedas contar demasiado. Y lo que cuentas, yo sí creo que se puede extraer. A ver, es cierto que no es me siento, porque no lo va a decir, porque eso sería casi una debilidad en un momento de guerra. La gente que escribe en momentos de guerra o está totalmente desolada y lo que está escribiendo es una especie como Virginia Woolf, un diario para cuando muera y la lean, que de eso también hay constancia, hay gente que escribe diarios como testamento. Pues eso es una cosa. Chávez no, Chávez sabe que van a ganar la guerra, o al menos él está convencido. Y de hecho se muere diciendo qué pena que no me va a dar tiempo a verlo. Chávez tiene una cronología, evidentemente tampoco es el mismo Chávez en el año 39 que en el 40, que en el 42, en el 43 hay un cambio. Hay tantos cambios porque, claro, también es un hombre de 40 y pico años y cada año, pues la guerra va evolucionando y se van viendo nuevas perspectivas. Se habla mucho de cuando él va a ver a los soldados americanos en el 42. Yo digo, bueno, muy bien, pero en el 42 todavía no está nada decidido. Pero nada, o sea, quedan muchos frentes abiertos en la guerra en el 42. A mí que me digan, él sabía lo de Normandía porque fue a ver a los soldados. No, él sabía lo de Normandía porque sabía que se estaba haciendo un simulacro en Tenby. Y él fue a Tenby, no de vacaciones, que a mí esa declaración me produce entre, no sé, ternura y risa. Es decir, la gente parece gila. La gente no se va de vacaciones en la guerra. Dice, se fue a Tenby de vacaciones, a un balneario. Yo, sinceramente, he leído muchos diarios de guerra y jamás he visto a nadie de vacaciones. O sea, las únicas vacaciones son el descanso que se hizo famoso en la Primera Guerra Mundial para jugar un partido de fútbol porque era Navidad. Aparte de eso, la gente no se iba de vacaciones, no decía, soy escritor o periodista y ahora me voy de vacaciones con mi secretaria, que ese es otro capítulo. Si Frances era su secretaria, porque yo no la llamaría secretaria. Y siempre lo digo, sin ninguna ofensa a las secretarias, pero si una persona es periodista, ha trabajado para el ministerio, está en Francia haciendo informes para el gobierno británico y habla 5 o 6 lenguas, yo la llamaría más bien colaboradora que secretaria. Pero, no sé. Es como a Rachel Gaiman. No, tampoco es una secretaria. Es una periodista de la Resistencia. Entonces, en el libro también quería darle ese papel, que parece que en la guerra había solo 5 personas, como en las series americanas, ¿no? Donde todos los personajes se encuentran con todos. No, hay más personajes y son importantes. Y la relación que siempre decía con esta mujer, pues siempre se noveló mucho si era su amante, si eso es imposible saberlo, pero lo que sí podemos saber es cuántas, que yo no, ahora yo no me acuerdo en cinta si lo dice o no, cuántas cartas escribe Chávez a su familia, a sus hermanos y a su mujer y a sus hijos desde que está en Inglaterra. ¿Se sabe o no? Lo debe saber ella, lo que pasa que no lo cuenta, porque es bastante curioso que en la primera edición que hace la Diputación de Sevilla de la obra periodística y narrativa aparecen cartas y se dice que son de Pilar Chávez, pero luego más tarde aparecen las mismas cartas y se dice que son de María Isabel Cintas. Yo tengo algún tipo de duda de cómo circula y que hay un archivo de Chávez Nogales que ningún investigador ha visto. Sí, yo por eso te lo preguntaba, porque la parte más rara del asunto
personales esas, es decir, bueno, está bien que Chávez esté exiliado en Londres, pero la gente que estaba en Londres y tenía familia aquí, ya había correos, es decir, la gente escribía normalmente, y lo raro es que yo no conozco si un epistolario, si la familia está, o sea, tiene uno la sensación de que la familia está rota en todos los sentidos, por la razón que fuera, es decir, que yo no entiendo así, pero tanto oyendo a su hija, a Pilar, como a Anthony, me da la sensación de que de todo ese Chávez no sabe nada. Y tan es así que a mí me parece, en fin, y no quiero criticar por eso, porque cada cual es familiarmente lo que quiera. Cuando fuimos a Londres poco antes de la pandemia, a la tumba que acaba de aparecer, que estaba sin una lápida, Anthony me dijo, no, lo vamos a, digo, vais a poner una lápida, claro. No, lo vamos a dejar así porque es como mi padre quería. No, mi padre, digo, mi abuelo quería. No, él se murió, lo enterraron y si no le pones una placa, entiendo que se perderá otra vez la tumba en 30 años. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa? Bueno, que significa que yo entiendo que intentaban justificar el hecho de que la propia familia durante 60 años no han buscado la tumba Entonces, esto es muy difícil de entrar, pero está en el meollo del misterio de Chávez. Es decir, que la dificultad de entender o de comprender al personaje viene, digamos, favorecida por esta especie de secretismos y de anonimatos y de tumbas sin nombres, etc. Pues bueno, al final, ¿tú qué piensas de todo esto? Yo son las dudas que tengo sobre el personaje, porque al mismo tiempo, si no podemos decir nada seguro del personaje, pues esas leyendas que tú luego has intentado ir desbrozando, pues te vas a pasar toda la vida desbrozando porque no hay manera de construir nada serio sobre Chávez, nada firme, ¿no? Bueno, las familias son siempre un terreno pantanoso porque ¿quién puede averiguar las motivaciones? Y al final, cuando al menos es mi enfoque en la investigación, yo no quiero presuponer nada ni quiero contar nada de lo que no tenga información. Entonces, ¿por qué no le ponen una placa a la tumba? Bueno, ellos sabrán, al final es su familiar. Esto es como cuando tus amigos te cuentan algo personal, lo mejor que se puede hacer es no entrar en ello. No, yo no critico eso, yo lo que digo que eso lo que da pie son a mistificaciones que son complicadas. La pregunta que yo te hacía es, ¿cuántas cartas de Chávez has visto tú del periodo parisino y londinense? Pues las originales, no, copias. Originales ninguna. Porque yo, sinceramente, si fuera investigadora de ese periodo y tuviera un archivo Chávez Nogales, lo que haría es una edición crítica diciendo este es el material que hay sobre Chávez Nogales y haría un análisis. Eso es lo que yo haría. A mí me encantaría encontrar cartas y documentarlas y finalmente, pues como he dicho al principio, facilitar, porque al final hay mucha gente ahora mismo en la universidad estudiando a Chávez y es bueno que haya material, pero si se mantiene un secretismo, de repente una carta aparece de una manera, luego aparece de otra manera, no se sabe el número de cartas que hay. Hablas con gente y le pides información y te dicen, bueno, ya hablaremos. Pues yo, sinceramente, mi tipo de investigación se aproxima más al de investigar una célula que al de investigar los testimonios que rodean. Porque, por ejemplo, esos rumores acerca de si eran amantes o no eran amantes, eso procede todo de una fuente que, bueno, pues es la típica persona que vive en el mismo bloque y dice, yo creo que son amantes. Bueno, a mí si alguien en mi bloque me dice que dos personas son amantes, yo lo escucharé, pero no tengo que firmar que eso es verídico, porque realmente ese no es el papel de la investigación. Podrás hacer una película si quieres, una biografía novelada, pero eso no es un estudio científico si quieres sentar las bases. Porque al final yo escribo este libro y este libro que estaba escrito en 2021 y por razones personales no sale hasta más tarde, coincide con otro libro que es el de Cánovas y yo lo primero que le digo a Abelardo es si tenemos más o menos la misma información yo no lo publico el mío, porque ¿para qué? Es decir,
Mi interés no es publicar por publicar, mi interés es seguir un rastro y llegar a unas conclusiones. Y tú decías, te puedes pasar toda la vida. Seguramente me pase toda la vida y a lo mejor no publico más que una cuarta parte de lo que encuentre, pero la investigación es así. El libro de Cánovas es una biografía. Cánovas ha hecho en muy poco tiempo 2 biografías. Yo una la he leído, que es la de Galdós. Bueno, no añade absolutamente nada de lo que se sabe. Es decir, es un hombre, yo creo que decorosamente, pero decorosamente recoge testimonios, o en el caso de Galdós, de Ortiz de Armengol y de otros, y de Arancibia y tal, los junta de manera diferente, pero no hay datos. Y bueno, el Chávez yo no lo he leído, por lo que tú dices y por una cosa que he leído de Abelardo, pues es una especie de lo de Maribel Cintas vuelto de otra manera, ¿no? Pero claro, la diferencia de tu libro es que, y eso es el valor que tiene tu libro para mí, es decir, es que todo lo que se dice tiene una fuente. Las razones por las que yo no extremaría tanto, por ejemplo, tú cuando dices lo del espionaje, bueno, yo no sé si eso es espionaje o información o colaboración, es decir, porque entendemos que alguien, el espía recoge exponiendo su vida una información peligrosa que transmite, no, el trabajo del espía en el caso de Chávez es muchísimo más burocrático, en el sentido de que eso es lo que llamarían los americanos de Wire los analistas, ¿no? O sea, gente inteligente que coge datos, que los cruza en su cabeza porque es competente y los transmite sin más, pero no es gente que va con una cámara a microfilmar o que va a sitios donde él cree que hay espías y universidades o departamentos y pasa informaciones digamos, comprometedoras, ¿no? Yo el trabajo de Chávez es un trabajo de analista político, sin más, o sea que en ese sentido... Sí, pero yo en ningún momento, y es curioso porque en la prensa ya me lo han preguntado varias veces, ¿usted dice que es un espía? Digo, yo en ningún momento he dicho que es un espía. Yo he tenido que volver a mi propio libro porque digo, a ver si yo me he vuelto loca y he dicho algo que creo que... Y en ningún momento la palabra espía aparece, para empezar porque a mí la palabra espía... hay informes de espionaje, porque en el momento en el que ponen micrófonos en tu casa sí es espionaje, de eso no hay duda. Si alguien entra sin tu consentimiento en tu casa y ponen micrófonos en tu salón, eso es espionaje. Si alguien pincha tus llamadas, eso es espionaje. Eso no lo hace Chávez. Lo que yo digo, y lo doy con un informe de inteligencia. O sea, cuando todos los datos que doy, no solo a veces doy una fuente, pero para dar esa fuente tengo 3 fuentes distintas. Normalmente mi método de trabajo es un mínimo de 2 fuentes, de 2 países distintos si es posible, y de 2 círculos diferentes, porque las fuentes se contaminan. Es decir, si yo tengo una amiga, pues las dos pensamos, nos podemos contaminar de la información. Normalmente en el libro siempre hay una fuente cruzada. En La huida de Francia hay una fuente belga, una fuente francesa, una fuente alemana, una fuente portuguesa y 3 fuentes británicas. Lo que pasa es que tampoco puedo aburrir al lector y empezar a poner notas a pie de página como si fuera esto una edición de cátedra y a la gente se le caiga el libro de las manos porque dice, menudo aburrimiento. Y en el caso de Chávez pongo el informe porque yo sabía que iba a ser controvertido. Es decir, cuando Chávez se encuentra con Calvo, con Luis Calvo, va por mediación de alguien, lo dice el informe. Yo no digo que Chávez lo sepa, de hecho lo que lo dejo es una pregunta, lo dejo en pregunta. ¿Lo sabía o no lo sabía? Porque yo por el informe no lo puedo saber, no lo puedo ni saber ni afirmar. Y no lo afirmo ni lo sé. Con esto quiero decir, a Luis Calvo le envían a una serie de personas para poner micrófonos en su casa, para recoger pruebas, porque saben que es un agente doble. Que ni siquiera hablamos de espías, hablamos de agentes del ministerio o agentes dobles. Y Luis Calvo es un agente doble. Y Luis Calvo confiesa que es un agente doble y se pasa 3 años preso. Eso se nos ha olvidado. Decimos, Luis Calvo, director del ABC. Sí, director del ABC, 3 años preso en un campo de internamiento británico. Que baja del avión y lo están esperando.
para llevarlo en un coche directamente allí, hacerle un interrogatorio y dejarlo encerrado 3 años. Es decir, ese encuentro está documentado. Y esta gente no se inventan cosas porque además transcriben. Una cosa que es apasionante y que yo intenté, lo que pasa que tampoco puedes apabullar con datos, es la vigilancia extrema que hay en Inglaterra en ese momento. O sea, el ambiente es asfixiante. Hay carteles por todas partes de sospechen ustedes, si ve a una mujer hermosa, desconfíe porque la belleza oculta inteligencia. Hay gente en los mercados escuchando conversaciones y transcribiendo. Eso está disponible en internet. Lo que dice la gente en los mercados de las principales ciudades inglesas día a día. En eso invertí como 3 meses en leerme 2 meses de todos los barrios de Londres. Y dice, la gente tiene miedo de lo que ha dicho Churchill y tienen a informantes, analistas, apuntando en libretas. La psicosis es colectiva y total. O sea, pensamos en eso ahora y nos daría pánico. Pensar que alguien en una esquina puede estar escuchando lo que decimos para luego registrarlo en un órgano del gobierno. Y bueno, y ese simulacro que se hace en Gales del desembarco de Normandía, ¿cómo es posible que nadie se vaya de la lengua? Porque la psicosis es total. O sea, la gente vive pensando en que el enemigo está entre nosotros, hablen bajo, no hablen en la calle. Imaginemos a Chávez ahí. Porque yo creo que para mí sería asfixiante. O sea, es un ambiente... o sea, que esa es parte de su vida personal. No es una vida personal contada por él, pero sí por los registros. Y sabemos que, bueno, Inglaterra es así. Hay una cámara, quien haya estado verá, ya hace ya mucho tiempo. En el metro, por ejemplo, no hay una cámara. Hay 7 cámaras en todos los ángulos. Y si alguien, y esto a mí me llamó mucho la atención, yo trabajaba en los 90 en Londres, en un gran centro comercial, y lo primero que nos dijeron es, si alguien os roba, llamad a este teléfono, en el mostrador, porque 2 horas más tarde tendrán ustedes la mercancía robada. A mí eso me pareció un farol increíble, que resultó ser cierto. Llamabas por teléfono y decía, ¿qué aspecto tiene? Y a las 2 horas... todo Oxford Street estaba lleno de cámaras que persigue a todo el mundo y que tiene a todo el mundo identificado y pueden seguir a alguien y devolver la mercancía robada. Y hablo de los años 90. ¿Qué no habrá ahora? Con esto quiero decir, el ambiente era bastante asfixiante, incluso para la gente que no está haciendo nada, porque al final, no, pensemos en Chávez. Chávez está ahí, exiliado, haciendo su trabajo, intentando mandar el dinero a su familia y al mismo tiempo sabe que está vigilado, como lo sabe cualquier hijo de vecino. Están todos vigilados. Yo una pregunta, porque esto son las 8. Otra pregunta. En tu libro, que no está cerrado obviamente, porque está toda la parte brasileña, hay una entrevista, desde mi punto de vista, muy enigmática, ahí, porque cómo ve el futuro. Bueno, Chávez, a veces sus pronósticos no se cumplen, es bastante frecuente, es decir, y sus análisis pues se equivoca como todo el mundo, como su amigo Azaña y como todo el mundo. Pero en fin, ¿la investigación la piensas proseguir? ¿Piensas llevarla por el lado americano? ¿O qué piensas hacer? Bueno, ahí hay muchos frentes porque efectivamente hay que cruzar información con todo lo que ha encontrado Abelardo, que también es muchísimo. Hay muchos frentes, o sea, la investigación, estamos en ello, pero es muy compleja, porque para alguien tan productivo, que recorta y fusiona y vuelve a publicar, es muy complicado y no vamos a hacer
porque si así lanzar al aire una moneda, realmente hay que cruzar mucha participación, porque bueno, yo me centré en la parte de Brasil, pero Abelardo en otros países latinoamericanos ya hace tiempo que lo ha anunciado, tiene muchísimo material también, y entonces hay mucho trabajo que hacer de cotejo y de recuperación, porque básicamente no hemos hecho más que empezar. Para mí este es el comienzo. Sí, para mí hay una cosa misteriosa. Según Abelardo, y tú también dices, muchos de estos artículos no están firmados por él. Es decir, estos sí, no, pero los que encuentra Abelardo en Match, etcétera, hay unos que están, otros que no están, etcétera. Entonces el problema es que creo que hay ahora unos programas que tú los aplicas a los textos y según sintagmas, etcétera, te dan es como el ADN, te dan una probabilidad del 95%, eso es así, ¿no? O sea, que no sé si es tan sencillo como esto. Bueno, no es tan sencillo, de hecho... Porque claro, muchos de estos, por ejemplo, los de Brasil están traducidos al brasileño, hay que traducirlos al castellano, y claro, la lengua no es la misma. Por tanto, en el caso de que algunos no ofrecen duda, porque si aparecen sin firmar en un país, en otro país están firmados y los casas. No, yo me refiero a algunos que tienen toda la probabilidad, pero en fin, para ser cuidadosos en esto, ¿cómo pensáis hacer? Son muchos realmente, y vosotros que lo habéis leído, la pregunta es, en fin, muy ingenua. Su interés es un interés grande, grandísimo, mediano, uno de 3, uno de 4, es decir, porque en fin, nadie escribe todos los días obras maestras, o sea que también quiero saber, o sea, yo entiendo que se deben publicar todos, pero al mismo tiempo, en fin, quiero vuestra opinión de expertos, de que tú los has leído y que me digas eso, qué interés tienen realmente y qué proporción, o sea, si es uno de cada 3 un gran artículo, uno de cada 4, etcétera. Yo diría que interés tienen porque al final es la obra madura de un periodista guión escritor. A mí esto de gente que dice, no, Chávez es más escritor que o más a mí me parece que la gente no se divide y se corta. Esto lo ha dicho Juan Bonilla muchas veces con los géneros literarios. Una persona escribe, hay gente que solo escribe en un género, pero hay gente que escribe en diferentes géneros y no se pone como si fuera un traje de chaqueta para un género y otro para otro. Es la misma persona. En los artículos yo diría que los más breves, yo no sé, pero esto es un tema que tendríamos que debatir. Yo no incluiría todos, porque entonces yo ironizaba con lo de la obra completa, que yo decía, bueno, en realidad es una obra media, o es media obra. Si nos ponemos a incluir todo, tendríamos, yo qué sé, 9, 10 volúmenes. Yo no incluiría notas breves, las citaría, pero no las incluiría, porque a lo mejor a un lector, pues eso, decir Hitler ha entrado con sus tropas y ahora, pues a lo mejor eso no tiene interés, pero esos son los menos, porque Chávez no pierde su esencia. De hecho, cuando Abelardo y yo hablábamos de lo que era puro Chávez o no era puro Chávez, es porque tiene esos destellos de ese estilo inconfundible de Chávez. Se puede hacer ya mucho trabajo. Eso es un proyecto que empezamos ya hace algunos años, de hecho, con Match. Lo que pasa que requiere primero hay que digitalizarlo todo, luego hay que crear un corpus informatizado. Yo recreé la voz de Chávez Nogales para las últimas traducciones así. Lo que pasa es que tuve la ayuda de los artículos ya publicados que estaban digitalizados. Y entonces pude hacer un análisis computacional, que se dice en nuestra disciplina, ver los patrones de frecuencia y replicarlos en la traducción. Lleva bastante tiempo y quizás para algo pequeño es factible, para algo de esta magnitud necesita mucho tiempo y esfuerzo. Vamos a ver si lo logramos, pero bueno, en eso estamos. Muy bien, pues si hay alguien del público que quiere preguntar a Yolanda, es el momento. En la investigación de Chávez, ¿has utilizado un método
bueno, un método que hay en Mace que se llama la teoría de las 7 cuerdas, de que vas con un punto y una persona te lleva a otra, una investigación te lleva a otra. He utilizado más bien el método científico, que una cosa no me lleva a otra, sino hay muchas cosas y a partir de todos esos testimonios se cotejan y se descartan aquellos que no tienen una segunda base. Porque si vas de una a otra, corres el riesgo de lo que se dice coloquialmente el teléfono estropeado. Yo te cuento a ti una cosa, tú se la cuentas y eso forzosamente tiene peligro en la investigación. Yolanda, cuando hablas de puro Chávez o la esencia de Chávez, bueno, sé que sería otro acto, pero en pocas frases, ¿cuál sería para ti esa esencia o esa característica que lo hace indistinguible o vamos con respecto a otros escritores y periodistas de ese momento? Bueno, Chávez, yo creo que lo comentaba en algún otro lugar, Chávez tiene una sintaxis, una manera de ordenar la frase bastante peculiar. Usa enumeraciones de una manera casi propia del inglés británico. Eso fue lo primero que me llamó la atención cuando empecé a traducir a Chávez para las primeras traducciones de hace 11 o 12 años. Me di cuenta y digo, parece que estoy traduciendo a alguien que habla inglés y no habla inglés. Entonces tiene una sintaxis muy... bueno, con los tríos británicos que llamamos, básicamente cuando un español enumera en demasía, ¿no? A veces. Y los británicos suelen enumerar con 3 elementos. Es bastante común cuando se da una enumeración que sigan el mismo orden de... Bueno, esto es un poco técnico, pero si alguien utiliza una enumeración con verbos, 3 verbos seguidos con sus comas y luego un elemento. El vocabulario también es bastante peculiar. Hay escritores, por ejemplo, pues, y esto para los traductores es muy fácil verlo, porque los traductores pues intentamos no repetirnos en determinadas palabras y buscar sinónimos. Si tienes lucha, pues dices lucha, batalla, contienda, pero Chávez no. En Chávez, lucha es una palabra clave. ¿Cómo coloca los adverbios? Hay gente que coloca sin embargo, coma y da una frase. Sin embargo, Chávez hace uso de adverbios en posición intermedia. Es decir, lo que podemos averiguar con este tipo de corpus informatizado es un poco el esqueleto, el ADN de la escritura de Chávez. Pero es muy complicado porque tienes que tener mucha cantidad de texto y para que salga bien debe ser de la misma época, porque claro, no escribes igual cuando tienes 25 años que 35 o 45, con lo cual tienen que ser textos contemporáneos. Y es complejo, pero bueno, se pueden hacer estos experimentos, aparte ya de en la parte semántica, pues ciertas píldoras de humor que son muy propias de fijarse en los detalles que nadie ve, a partir de un detalle construir una generalización. Sí tiene características. Otra cosa es que haya alguien que copie su estilo, pero hablaríamos de otra cosa ahí. Y otra pregunta, no sé si la última, que me gustaría hacerte. ¿Por qué crees tú que el interés de Chávez es tan grande y ha ido en aumento en tan poco tiempo? Es decir, ¿qué razones hay políticas, literarias, históricas? Yo creo que hay muchas razones. Un amigo mío que es químico, siempre, que le gustan mucho los aviones, siempre me dice que cuando un avión se estrella, nunca se estrella por una sola razón. Todos los aviones se estrellan porque fallan 3 o 4 elementos. Y yo creo que en el resurgir de Chávez hay muchos elementos. Es decir, por más que se niegue o se juegue a yo lo descubrí antes, este tipo de cosas, a mí eso, desde el punto de vista científico, me parece absurdo, porque alguien puede descubrir algo en China y no llega aquí y en fin, no cala, ¿no? Entonces, hay por una parte un interés del público, yo creo que en las armas y las letras eso le da un empuje fundamental, pero también hay muchos elementos desde el mundo editorial cuando dicen Chávez durante el franquismo estuvo totalmente ausente. Bueno, eso para mí es un insulto a Josefina Carabias. Josefina Carabias hace un epílogo fantástico para Alianza Editorial y Alianza Editorial hace muchísimas ediciones, reimpresiones, si somos correctos en la jerga bibliófila, porque la gente habla de edición cuando de lo que hablamos es de reimpresión.
ahí hay muchas reimpresiones. Se habla de las obras de la Diputación, pero, en fin, Juan Bonilla edita en Espasa en 2001, si no me equivoco, y tiene una tirada gigantesca. Es decir, limitar a algo concreto, un fenómeno multifactorial, me parece un error. Yo creo que Chávez... No me refería, la pregunta mía no era tanto por el lado cuantitativo, de quién llega antes o cuánto se edita, sino desde el punto de vista del interés. Tú estás en la universidad y en la gente joven, o sea, el interés político, literario, el interés social, es decir, eso es lo que me importa, no quién llegó antes. No, pero es que la base de todo, uno no puede tener interés sobre algo que no conoce. Eso es lo fundamental. Si no hay acceso a algo, no se puede desarrollar un interés. Como hay mucha gente que tiene un interés y está remando a favor, de repente ese abanico se vuelve más amplio y la gente que lo lee, como pasa con todo buen escritor, yo siempre tiendo a decir que si tú eres un buen escritor, te leerán, mira los griegos, te leerán en tu siglo, en 5 siglos más tarde y 20 siglos más tarde. ¿Por qué? Porque tu mensaje tiene un carácter tan universal que llega a la gente. Yo creo que Chávez es muy bueno en eso, igual que hacía Cervantes. Tiene un estilo aparentemente llano, pero plantea preguntas que nos incumben a todos. Y eso hace que gente de distinta condición, ideología, encuentre en él algo con lo que establecer un diálogo. Y ese es el gran triunfo de un escritor, cuando sus lectores pueden establecer diálogos, aunque los diálogos no sean similares. A mí cuando me dicen, no, porque Chávez, alguien me escribió en redes, pensaba que Chávez era de derechas, digo, pero ¿de verdad estamos juzgando la obra de alguien por su ideología? Y además, si pensabas que era de un signo, no lo vas a leer, porque yo leo a todo el mundo. Otra cosa es que comulgue con las ideas o no, pero la riqueza literaria es establecer diálogos. Si leemos y no establecemos diálogos, lo que hacemos es pasar páginas. Creo que ahí está el gran éxito de Chávez, que nos tiene a todos debatiendo. Ese es el pilar fundamental, que si lo lees tú, lo leo yo o lo lee alguien en la universidad, va a dar pie a un debate. Y va a dar pie a un debate con unos hechos y vamos a volver a su época y vamos a publicar más cosas. Y ese es su gran triunfo, que habiendo desaparecido está vivo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Yolanda.